En esta segunda parte del tema 5, la filosofía contemporánea, vamos a centrarnos en el contexto filosófico de estos dos autores, Karl Marx y Friedrich Nietzsche, que como ya hemos dicho es el del siglo XIX. El siglo XVIII finaliza con el gran sistema filosófico de Kant. Ya en el siglo XIX, los herederos del pensamiento idealista de Kant son Fichte, Schelling y Hegel, denominados idealistas alemanes. El movimiento idealista culmina sin duda con el gran sistema filosófico de Hegel, que exalta la idea de una realidad racional de corte espiritual. Después del gran sistema filosófico de Hegel, que intenta abarcar toda la realidad, aparecen una serie de corrientes filosóficas a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX que tienen repercusiones a nivel filosófico más parciales o concretas, es decir, no tratan de ser grandes sistemas filosóficos, sino que se ocupan de aspectos más concretos de la realidad. Pero en el propio siglo XIX, el idealismo racionalista y espiritualista de Hegel va a ser atacado por diferentes corrientes, de entre las que destacamos las siguientes. En primer lugar, los materialismos. Sin duda, el materialismo más importante es el marxismo de Marx y Engels. Frente a la razón espiritual, ellos establecen que la razón económica es la que da cuenta del desenvolvimiento de la historia y por tanto de toda la razón de ser de la humanidad. Pero también encontramos diferentes corrientes vitalistas e historicistas, entre ellas los irracionalismos de filósofos como Schopenhauer, Nietzsche o Freud, creador del psicoanálisis, o el existencialismo de Søren Kierkegaard, y varios corrientes filosóficas que podríamos denominar historicistas, como son la filosofía de Dilthey, la de Bergson y ya a finales del siglo XIX la de Ortega y Gasset. Otra corriente importante está conformada por una tríada de posiciones filosóficas que son el positivismo filosófico, el utilitarismo y el positivismo evolucionista. Hay en estas tres corrientes un punto de unión representado por la oposición al racionalismo espiritual de Hegel, del racionalismo analítico de corte científico. De entre todos estos autores, el filósofo del siglo XX, filósofo francés Paul Ricoeur, destacó a tres de ellos, son Marx, Nietzsche y Freud. A los tres los denominó los maestros de la sospecha porque fueron desde diferentes ángulos los encargados de poner en entredicho el desarrollo de la civilización occidental, provocando una crisis en la filosofía tradicional que requeriría de una reconstrucción a final del siglo XIX y principio del siglo XX, dando lugar a otras muchas filosofías que ya no se sentían tan herederas de la tradición filosófica que parte de Platón, continúa con Descartes y llega hasta Kant o Hegel. Los filósofos idealistas alemanes, Fichte, Schelling y Hegel, son herederos de Descartes, pero sobre todo de Kant. Su preocupación fundamental es intentar superar la división que este último había establecido entre fenómeno y noúmeno, es decir, entre sujeto y objeto. De todas las filosofías idealistas, el sistema más completo sin duda es el de Hegel. Hegel trata de dar cuenta de toda la realidad, intentando superar esa división establecida por Kant, y acude para ello a la historia, entendida como el despliegue a través del tiempo de dicha realidad. No estamos hablando solo de la historia de la humanidad, sino estamos hablando de la realidad en su totalidad. Para Hegel, la realidad se despliega a través del tiempo en diferentes fases y momentos, constituyendo un proceso del que podemos dar cuenta. Pero la realidad, para Hegel, no es fundamental o esencialmente materia o cuerpo, sino que es fundamentalmente idea o razón, conformando la materia o los cuerpos
simplemente momentos de ese despliegue de la realidad a través de su historia. Todo esto queda sintetizado en una frase que Hegel gustaba de repetir y que dice: todo lo real es racional, todo lo racional es real. La filosofía tradicional, desde Platón pasando por Descartes y llegando a Kant, había hecho un uso intensivo de un método que es el método analítico. El método analítico consiste básicamente en descomponer los diferentes elementos que constituyen el todo, entendido ese todo como la realidad. Esto queda patentemente claro cuando Kant, por ejemplo, descompone la realidad en fenómeno y noúmeno. Hegel quiere dar cuenta de la realidad en su totalidad y más allá quiere intentar describir cómo la realidad, entendida como razón o espíritu, se despliega a través del tiempo en diferentes momentos o fases, tratando a su vez de superar todas las divisiones a las que la filosofía anterior, particularmente la de Kant, había dado lugar. Es obvio que el método analítico no le servía. Por eso él idea un método denominado método dialéctico. Hegel acude al método dialéctico porque considera que la esencia de la realidad es la razón dialéctica. El método dialéctico contiene 3 momentos. El primer momento se denomina tesis y consiste en la consideración de cualquier realidad o cualquier proceso en sí mismo. El segundo momento se denomina antítesis y trata de dar cuenta de la oposición o lo contrario precisamente a la tesis. Y el tercer momento se denomina síntesis y supone la integración de los 2 momentos anteriores. La realidad en su conjunto, que para Hegel es de naturaleza dialéctica, se desarrolla a través del tiempo precisamente mediante estas 3 grandes fases o momentos. Pero cualquier momento más concreto del despliegue histórico de la realidad también puede ser considerado desde esta perspectiva de las 3 fases, tesis, antítesis y síntesis que componen la dialéctica. Por hacer referencia a algunos ejemplos, podemos decir que respecto al conocimiento, el sujeto se opone al objeto, que finalmente se integran sintéticamente cuando el sujeto tiene conciencia de que conoce al objeto. A nivel de toda la realidad, Hegel piensa que el ser en sí mismo se opone así cuando se convierte en una segunda fase, la antítesis en naturaleza, que finalmente se integra con el ser en sí mismo en forma de espíritu. O por poner un ejemplo relativo a la vida, o a la materia, mejor dicho. La materia inorgánica da lugar a la materia orgánica y ambas se pueden sintetizar en forma de materia artificial. Las filosofías hegelianas se oponen diferentes corrientes, como ya hemos dicho. Es el caso de los materialismos, especialmente el marxismo, de los vitalismos, historicismos y positivismos. De entre los vitalismos, destacar el de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue un acérrimo enemigo de Hegel y consideraba que la realidad no es de carácter racional, sino que la realidad es fundamentalmente vida. Y esta vida está impulsada por una especie de principio que él denominaba voluntad, voluntad de vivir concretamente, y esta voluntad de vivir era el motor de toda la realidad. Se trata de una actividad irracional, puesto que no puede ser conocida sino intuitivamente, y que no responde a ningún tipo de causa, sino es ella su propia razón suficiente. La razón analítica o dialéctica solamente acceden a la apariencia de esta realidad que es la vida, construyendo objetivaciones que no nos muestran la verdadera realidad. La voluntad de vivir
también se expresa en el ser humano. El ser humano es un ser siempre insatisfecho, deseoso. Schopenhauer consideraba que puramente egoísta y siempre a la búsqueda de la satisfacción de sus apetitos, pero siempre incompleto, lo que le provocaba dolor. La vida para Schopenhauer es fundamentalmente dolor y malestar. Un dolor o malestar que se muestra en el hombre a partir de su incapacidad para satisfacer ese principio de deseo que es la voluntad universal, que en él también está presente. La única manera de omitir esta voluntad generadora de dolor e insatisfacción es acudir a la supresión de la voluntad, algo similar a lo que los ascetas hinduistas consiguen mediante el nirvana, es decir, renunciar a la voluntad individual que, como expresión o manifestación de la voluntad universal, está presente en cada ser humano, o dicho de otra manera, diluirse en la voluntad universal, es decir, dejar de ser individuo para reconocer que no somos sino parte de esa voluntad de vivir irracional que constituye la base de todo lo real. Filosofía vitalista es la de Søren Kierkegaard. Kierkegaard también rechaza el sistema hegeliano por ser especulativo. La filosofía para Kierkegaard, más que un conjunto de conocimientos, es un modo de ser de la vida o de la existencia humana. Es realmente una filosofía de vida, es decir, un conjunto de principios que se descubren no por medio de la razón, sino intuitivamente, desde la interioridad, cuando cada sujeto accede a su interior, a su propia subjetividad. Kierkegaard piensa que existen tres modos de ser de la existencia humana. Él los denomina estadios. Son tres estadios organizados jerárquicamente desde el nivel inferior a nivel superior, en concreto el estadio estético, el ético y el religioso, y constituyen realmente tres estilos de vida. El estadio estético se caracteriza porque el individuo que se ubica en el mismo ordena su vida de acuerdo con la consecución del placer y de la felicidad. Un nivel por encima estaría el estadio ético, en el que el individuo ordena su vida en torno a una serie de principios y valores morales en función de lo que estime como bueno, intentando rechazar lo que considera malo. Y por encima del estadio ético estaría el estadio religioso, en el que el individuo descubre a Dios. Lo característico de cada uno de esos estadios, que son, como ya digo, más emocionales que racionales, es que el individuo se ve abocado a elegir uno u otro estadio. A lo largo de su vida puede pasar por diferentes estadios o permanecer toda su vida en uno de ellos. En todo caso, para Kierkegaard, una existencia auténtica es la que se logra cuando el individuo accede al estadio religioso. En este estadio, el individuo descubre por una parte su propia nihilidad, es decir, el absurdo de su vida, pero por otra descubre la eternidad, es decir, a Dios, y queda atrapado en la paradoja entre la elección de la eternidad que Dios representa o del absurdo de su propia vida. Aunque quien está en el estado religioso no puede salir de esa paradoja, sí tiene la posibilidad de comprender la vida en su esencia. En general, la vida en este estadio se ve jaleada por la necesidad de elegir entre la eternidad o el absurdo de la propia vida, y ello crea angustia, desesperación, temor, y en definitiva
una consideración de la propia existencia humana tan pesimista como era la de Schopenhauer. Søren Kierkegaard, por otra parte, al centrar su pensamiento en la existencia humana, se considera el fundador de un movimiento que se desarrolló en el siglo XX y que pone precisamente el objeto de estudio de la filosofía en dicha existencia, denominado existencialismo, que desarrollará esa contradicción planteada por Kierkegaard entre la infinitud de Dios y la finitud humana. Otra corriente fundamental del siglo XIX es el positivismo, creado por Augusto Comte. Comte es un filósofo francés que comparte los principios ilustrados de la Revolución Francesa. Sin embargo, considera que el caos instituido por los desvíos de la Revolución Francesa ya en los comienzos del siglo XIX constituían un peligro para la ordenación de la sociedad. Él considera que el progreso de la humanidad es inevitable, pero que ese progreso debe hacerse ordenadamente, de un modo reformista y no revolucionario. Para contribuir a dicha reforma crea la sociología. Esta será la ciencia encargada de organizar la sociedad y hacerla progresar. Sin embargo, esa finalidad práctica de la sociología requiere de una reforma teórica de los saberes en la propia época en la que vive Augusto Comte. Con tal finalidad, Comte enuncia su denominada teoría de los 3 estadios de la humanidad. Para este autor francés, la humanidad, desde el punto de vista del saber, ha pasado por 3 fases. Una primera fase o estadio denominado teológico, en el que se recurría a dioses y espíritus para explicar la realidad. Una segunda fase que coincide con el nacimiento de la filosofía y que se corresponde con el estadio metafísico, en el cual los seres humanos recurrían a principios de carácter abstracto para explicar la realidad. Y un tercer estadio, que es el estadio positivo, que empieza a conformarse a partir de la modernidad y que llega a su momento precisamente de mayor auge en el siglo XIX, en el que los seres humanos se atienen a los hechos para explicar la realidad y construir un saber que dé cuenta de las leyes regulares de dicha realidad. La función de la filosofía para Comte es precisamente ordenar todos esos saberes o ciencias positivas o empíricas, construyendo una jerarquía que está organizada de la siguiente manera. En la base se encontrarían las matemáticas, por encima de esta la astronomía, la física y por encima de esta la química, más allá la biología y finalmente la sociología. La sociología sería la ciencia o el saber que, dando cuenta de lo más complejo que existe en la sociedad, que no es sino un todo integrado por elementos de los que se puede dar cuenta en los niveles más bajos del saber positivo, comprende esa totalidad que la hace ser la reina de las ciencias. Esta reforma del saber que daba pie a que la sociología se convirtiera en la ciencia capaz de reformar la sociedad se vio completada en el caso de Comte por la institución de una serie de guías espirituales a modo de casta sacerdotal de la humanidad, que serían precisamente los propios científicos positivos y especialmente los sociólogos. Esta especie de sociolatría y sociocracia venía a ser una especie de religión de la humanidad que sustituía a las religiones divinas de carácter tradicional. El utilitarismo inglés, integrado por filósofos como Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill o Henry Sidgwick, es también un movimiento positivista, influido por el positivismo de Comte. Se sitúa a su vez
en la tradición del empirismo inglés, de la psicología asociacionista y moral también británica del siglo XVIII, y recibe una gran influencia especialmente de la economía política inglesa, de David Ricardo, de Malthus y de Adam Smith. El objeto de estudio del utilitarismo es más restringido que el de otras filosofías. Ellos se centran en problemas de carácter económico, sociopolítico y moral. Les preocupó fundamentalmente el proceso de industrialización y las consecuencias que éste tenía. Y en base a ello intentaron construir una teoría moral de corte científico, positivista, que estuviera basada en los hechos y las leyes y cuyo principal criterio es la utilidad social. Así, la máxima fundamental de esta teoría ética utilitarista sería que siempre hay que optar por lo que beneficia al mayor número de personas. Esto que es conocido con el nombre de cálculo utilitarista se ve completado en el ámbito de la teoría utilitarista por la defensa de la libertad, de la democracia, de la pluralidad y de la tolerancia. Es decir, el utilitarismo es una corriente que a nivel político coincide plenamente con lo que podemos llamar liberalismo democrático. En Inglaterra se desarrolla también una corriente filosófica denominada positivismo evolucionista. Fue obra fundamentalmente de Herbert Spencer. Este autor, influido por la visión evolucionista y por los principios de lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto por una parte y por otra por el positivismo kantiano, desarrolla una filosofía que en esencia defiende la idea de que la sociedad es un organismo que evoluciona a lo largo del tiempo a base de cometer errores. El cambio social no tiene lugar repentinamente, sino más bien por un proceso de ensayo y error, hasta que los individuos toman conciencia de la necesidad de dicho cambio social. En el ámbito político, Spencer fue un liberal radical, enemigo de toda intervención estatal en la economía, también de la existencia socialista y de la caridad cristiana, y de las revoluciones. Él pensaba que la sociedad evolucionaba progresivamente de una forma reformadora más que revolucionaria. En economía era partidario del dejar hacer y del mercado totalmente libre, y en definitiva a nivel social consideraba que siempre terminaban por triunfar los más aptos, que eran los que se convertían en los protagonistas precisamente del progreso social. Su filosofía está también recorrida por una serie de ideas más o menos místicas y espirituales, ya que tiende a decir que la evolución histórica está animada por una especie de principio de carácter material y espiritual que actúa como motor de la historia, pero que no puede ser conocido ni dominado por medio de la razón humana. Y finalmente el historicismo, originariamente creado por Wilhelm Dilthey. Quizás el gran descubrimiento del historicismo es la separación entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza, y en definitiva la visión de esa doble dimensión entre lo cultural y lo natural, que de algún modo ya estaba pergeñado en la visión entre el noúmeno y el fenómeno que Kant había establecido en su época. En obras como Introducción a las ciencias del espíritu o La construcción del mundo histórico va a exponer Wilhelm Dilthey sus ideas historicistas. El historicismo, aparte de ser el autor de esa separación que todavía de algún modo hoy seguimos manteniendo entre ciencias y letras, va a renovar profundamente los estudios históricos, apuntando a que la historia debe ser más que descrita, precisamente comprendida por el historiador. Dilthey parte de una crítica al racionalismo cartesiano, al cientifismo positivista y en general al estatus que las ciencias naturales habían logrado en el siglo XIX. Él considera que las ciencias naturales lo que hacen es cuantificar la realidad para intentar describirla o explicarla. Dilthey opone a las ciencias de la naturaleza a las ciencias del espíritu. Estas, como
la política, el derecho, la literatura, el arte o la propia historia, no pueden explicar algo que de por sí es incuantificable. Al ocuparse del ser humano y de sus creaciones culturales, no podemos caer en la acumulación de datos en los que caen las ciencias naturales como expresión de la explicación de unas leyes regulares que controlan los acontecimientos naturales. Las ciencias del espíritu se ocupan del ser humano. El ser humano, esencialmente, más que un ser natural, es un ser histórico. Y las ciencias del espíritu, en la medida en que tratan de dar cuenta de las realizaciones culturales de este ser humano histórico, solamente pueden hacerlo a través de la comprensión de las vivencias que el propio ser humano experimenta en la producción de dichas realizaciones culturales. He aquí la distinción precisamente entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Mientras que las ciencias de la naturaleza tratan de explicar las leyes o conexiones causales que existen entre los fenómenos externos al ser humano, las ciencias del espíritu tratan de comprender, es decir, de captar el sentido de lo que el ser humano hace como producción cultural histórica a partir de sí mismo. De ahí que Dilthey recurra a un método propio, al margen de los métodos positivos de las ciencias naturales, es la hermenéutica. La hermenéutica intenta comprender el sentido, es decir, captar la intención, los motivos, el fin, la función, la denotación y los resultados del hecho cultural estudiado, que no olvidemos es un hecho fundamentalmente histórico, a partir de una interpretación realizada por el propio científico del espíritu. Así, por ejemplo, interpretar una obra de arte como el Guernica de Picasso no consistiría en explicar las causas que llevaron a este pintor a crear su obra de arte, sino más bien interpretar dicha obra de arte. Y esto, desde el punto de vista de Dilthey, consistiría en comprender las vivencias que experimentó el propio Picasso en su marco cultural e histórico para dar lugar a una obra como el Guernica. Al final del siglo XIX, el historicismo influye notablemente sobre las escuelas neokantianas de Marburgo y Baden, también sobre la escuela histórica del derecho de Savigny y Pusta o los hermanos Grimm, y bastantes pensadores al final del siglo XIX y principios del siglo XX continúan el legado historicista. Es el caso de George Simmel, Oswald Spengler, Ernst Rawls, Max Weber o el filósofo español Ortega y Gasset. Ya en el siglo XX el historicismo ha dado lugar a una corriente de amplia repercusión denominada filosofía hermenéutica. Tres filósofos sobresalen por encima del resto de los filósofos del siglo XIX. Se trata de Marx, Nietzsche y Freud. El filósofo francés del siglo XX, Paul Ricoeur, los había llamado los maestros de la sospecha. ¿Pero de qué sospechan estos filósofos? Bueno, pues sospechan de la racionalidad en torno a la cual se ha construido la civilización occidental. Efectivamente, la filosofía, desde Sócrates y Platón, pasando por Descartes, Kant o Hegel, ha tendido a construir racionalmente una visión de la sociedad, de la realidad y del propio comportamiento del ser humano. Una visión racionalista de la cual estos pensadores van a sospechar en estos momentos. Su sospecha les lleva a ejercer una crítica, en el caso de Marx, sobre la sociedad, en el caso de Freud, sobre la mente y el comportamiento humano, y en el caso de Nietzsche, sobre toda la civilización y la realidad en su conjunto, que les permiten descubrir respectivamente, en el caso de Marx, a una infraestructura económica que es la que genera esa ordenación social que la razón enaltece. En el caso de Freud, por debajo de esa visión racionalista de la mente humana y su comportamiento encontramos el inconsciente, y en el caso de Nietzsche, por debajo de la realidad y
de toda la civilización, tal como ha sido construida en el mundo occidental, encontramos un principio denominado voluntad de poder, que es el que impulsa a la realización tanto histórica como de todos los acontecimientos que tienen lugar en la realidad. Se hace necesario, pues, descubrir lo que hay por debajo de esas visiones racionalistas de la sociedad, de la civilización y de la mente humana. En el caso de la sociedad, que es el objeto que aborda Karl Marx, lo que hay por debajo de ese orden racional, burgués y capitalista son los intereses económicos de la clase burguesa. Estos hay que desenmascararlos y es precisamente la tarea a la que Marx se dedica mediante su obra. En el caso de Nietzsche, la civilización occidental racional tiene como motor el resentimiento del débil frente al fuerte, y esta es precisamente la tarea que Nietzsche en toda su obra se impone a modo de desenmascaramiento de precisamente ese motor que ha llevado a construir una civilización occidental basada en la razón y no en el impulso emocional y sentimental que supone la voluntad de poder. Y en el caso de Freud, de lo que se trata es de desenmascarar que por debajo de esa razón que supuestamente sirve de guía mental del comportamiento humano, actúa impulsos inconscientes que dirigen nuestro comportamiento hacia la satisfacción de una serie de deseos y necesidades, hacia la satisfacción de los deseos de ese impulso precisamente inconsciente.